No corras, no fuerces. El camino budista para alcanzar la armonía. La vida moderna se mueve a un ritmo frenético. Vivimos atrapados en relojes que nunca se detienen, en listas interminables de tareas, en la presión constante de cumplir expectativas externas e internas. El cuerpo corre, la mente corre, y el corazón se siente cada vez más distante de la serenidad. En ese contexto, el mensaje del budismo aparece como una luz suave y firme. No corras, no fuerces, porque la armonía no se alcanza con violencia contra el tiempo, ni con obsesión por el control. La armonía se cultiva en la paciencia, en el fluir, en la confianza profunda de que todo tiene su momento y su lugar. El Buda enseñó que gran parte de nuestro sufrimiento nace del apego y del deseo compulsivo de que las cosas sean distintas de lo que son. Queremos que los procesos de la vida avancen más rápido, que las respuestas lleguen inmediatamente, que los frutos maduren antes de tiempo. Forzamos situaciones, presionamos a las personas y nos castigamos a nosotros mismos por no estar en el lugar que deberíamos según nuestra mente. Sin embargo, el camino budista nos recuerda que la vida tiene un ritmo natural, como el fluir de un río que no se apresura y sin embargo llega siempre al mar. No corras, no fuerces, no significa caer en la pasividad ni abandonar la responsabilidad. Significa, más bien, aprender a caminar al compás de la existencia, permitiendo que la sabiduría del presente guíe nuestras acciones. Significa comprender que el exceso de prisa destruye la claridad y que lo que se empuja de manera artificial se rompe o se desmorona. Esta enseñanza es, en realidad, un llamado a la confianza en la vida, en la naturaleza, en el orden invisible que sostiene todo lo que existe. En este texto exploraremos cómo el budismo nos muestra el arte de soltar la compulsión por acelerar y de abrirnos a la armonía que surge cuando respetamos los tiempos naturales. Lo haremos a través de 5 grandes reflexiones, cada una enfocada en un aspecto profundo de la existencia: la aceptación, la impermanencia, el desapego, la compasión y la sabiduría interior. Cada tópico será un viaje extenso donde exploraremos relatos, analogías, enseñanzas y prácticas para comprender que la verdadera paz no se conquista luchando contra la corriente, sino aprendiendo a fluir con ella. La aceptación como raíz de la armonía. La aceptación es uno de los pilares fundamentales del camino budista, y sin ella es imposible comprender lo que significa no correr ni forzar. Aceptar no es resignarse ni abandonar los sueños. Aceptar es abrir los ojos y mirar con claridad lo que está frente a nosotros, sin la neblina del juicio, la queja o la exigencia de que todo debería ser distinto. Imagina que alguien planta una semilla en la tierra. Por más que la persona grite, ore o empuje con las manos, esa semilla no dará fruto de inmediato. Tiene un tiempo propio para germinar, enraizar, crecer y florecer. Aceptar es comprender que ese proceso tiene su sabiduría y que nuestra tarea no es violentarlo, sino acompañarlo. Del mismo modo, en nuestras vidas sembramos proyectos, relaciones, búsquedas espirituales y muchas veces sentimos impaciencia porque no vemos resultados inmediatos. Allí es donde surge el sufrimiento. La mente que quiere correr, que quiere forzar, se convierte en enemiga de la armonía. El Buda dijo: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Con esta frase nos enseñó que las circunstancias difíciles llegarán siempre, porque forman parte de la condición humana, pero el sufrimiento que añadimos a ese dolor surge de nuestra resistencia, de nuestra falta de aceptación. Si llueve el día de nuestro viaje, sufrimos porque no aceptamos la lluvia. Si una persona no responde como esperamos, sufrimos porque no aceptamos su naturaleza. Si la vida no se ajusta a nuestros planes, sufrimos porque no aceptamos su misterio. La aceptación es entonces un acto de liberación,
Dejamos de pelear con lo que no podemos controlar y abrimos espacio a la serenidad. Aceptar no significa quedarse quieto sin actuar. Significa que cada acción nace de la claridad y no de la desesperación. Cuando aceptamos la realidad, actuamos desde un centro sereno, tomando decisiones sabias, sin forzar. Por ejemplo, si alguien pierde su trabajo, puede caer en la desesperación y forzar cualquier oportunidad, incluso una que lo lleve a más sufrimiento. Pero si acepta la situación, si reconoce que esa etapa terminó y que la vida le ofrece un nuevo espacio de aprendizaje, entonces podrá moverse con calma hacia caminos más alineados con su verdadera esencia. El budismo nos invita a observar la mente como un río agitado que busca siempre controlar. La aceptación es como un lago sereno donde las aguas se calman. En ese lago, el reflejo es nítido y podemos ver con claridad qué acciones tomar. Sin esa calma, corremos, forzamos y nos perdemos en un torbellino de errores. Hay prácticas concretas para cultivar la aceptación. La meditación es la principal. Cuando nos sentamos en silencio, la mente se resiste, se agita, quiere escapar. Pero poco a poco, con la práctica, aprendemos a observar lo que aparece. Pensamientos, emociones, sensaciones físicas. No los forzamos ni los rechazamos, simplemente los observamos. Esa es la esencia de la aceptación. Ser testigos de lo que es, sin intentar modificarlo inmediatamente. Con el tiempo, esa actitud meditativa se extiende a la vida cotidiana. Aceptamos el tráfico sin enojo, aceptamos la enfermedad sin desesperación, aceptamos la pérdida sin odio. Aceptar es también confiar. Confiar en que cada experiencia, incluso las dolorosas, tiene un sentido en nuestro camino. En la tradición budista se habla del karma, no como castigo, sino como la ley natural de causa y efecto. Todo lo que vivimos es fruto de condiciones anteriores y lo que sembramos hoy dará frutos en el futuro. Aceptar el presente significa también aceptar que estamos en medio de una trama mayor, que cada paso nos conduce hacia una evolución más amplia. La aceptación nos enseña a dejar de correr detrás de lo que no depende de nosotros. Nos muestra que no necesitamos forzar vínculos, ni resultados, ni caminos. Nos da la sabiduría para distinguir lo que sí podemos transformar. Nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestra apertura al amor, de lo que simplemente debemos recibir con humildad. Si observamos la naturaleza, todo nos habla de aceptación. El río no se queja de las piedras que encuentra, las rodea y sigue su curso. El árbol no se desespera porque el invierno llega, se desnuda y confía en que la primavera volverá. La flor no se angustia por el tiempo de marchitarse, simplemente lo acepta como parte de su danza. Nosotros, en cambio, nos rebelamos contra el ritmo de la vida y allí nace nuestra ansiedad. Aprender del río, del árbol y de la flor es aprender a vivir sin correr, sin forzar, en armonía con lo que es. Aceptar también transforma nuestras relaciones humanas. Cuando no aceptamos a los demás como son, tratamos de forzarlos a encajar en nuestros moldes. Queremos que piensen como nosotros, que sientan como nosotros, que respondan a nuestras expectativas. Esa actitud crea distancia, conflicto y dolor. Pero cuando aceptamos la singularidad de cada ser, nace el respeto, la compasión y la verdadera conexión. La aceptación es, por lo tanto, la base de la paz no solo interior, sino también colectiva. Podemos practicar esta aceptación en lo pequeño. Aceptar un día nublado, aceptar un retraso en el transporte, aceptar una palabra dura sin reaccionar con violencia, y podemos expandirla a lo grande, aceptar la impermanencia de la vida, la muerte de los seres queridos, las pérdidas que forman parte del ciclo de la existencia. Cada acto de aceptación es un paso hacia la armonía. Así, cuando el budismo nos dice, no corras, no fuerces, nos está invitando a la aceptación.
Nos recuerda que la vida tiene su tiempo, que la paz no se alcanza empujando, sino confiando, que el verdadero poder no está en controlar, sino en aceptar. Y cuando lo hacemos, sentimos cómo el corazón se vuelve ligero, cómo la mente se aquieta, cómo la armonía deja de ser un ideal lejano para convertirse en una experiencia viva en nuestro presente. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que la aceptación puede transformar tu vida y ayudarte a vivir con más paz, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas profundas que pueden guiarte en tu camino espiritual y en tu búsqueda de serenidad. Tu suscripción nos ayuda a crecer y a seguir difundiendo esta sabiduría milenaria, la impermanencia y el fluir de la existencia. La enseñanza de la impermanencia ocupa un lugar central en el budismo. Comprenderla profundamente es fundamental para vivir sin forzar, sin correr y sin aferrarnos a aquello que, por su propia naturaleza, está destinado a transformarse. La impermanencia no es una idea abstracta o un concepto filosófico sin aplicación. Es una realidad que se manifiesta a cada instante en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras emociones, en nuestras relaciones y en el universo mismo. Nada permanece fijo, nada es estático. Y esa verdad, aunque al principio pueda parecer dolorosa o inquietante, es en realidad una de las mayores fuentes de libertad y paz que podemos encontrar. Desde que nacemos hasta el último aliento, la vida se mueve en un constante fluir. Nuestro cuerpo cambia día tras día. Las células mueren y se renuevan. El cabello crece y cae. Los huesos se fortalecen y luego se debilitan. Nuestros pensamientos cambian de un momento a otro. Lo que ayer parecía un problema insoportable, hoy puede parecer trivial. Lo que ayer nos hacía reír, hoy puede ya no tener sentido. Nuestras emociones también son olas que suben y bajan. Un día sentimos alegría, otro día tristeza, otro día calma, otro día ansiedad. Todo cambia, nada permanece. Incluso las montañas que parecen eternas se desgastan con el tiempo. Los ríos cambian de cauce, las estrellas nacen y mueren. El sufrimiento surge cuando nos resistimos a esta verdad. Queremos que las cosas duren para siempre. El amor de una persona, la juventud del cuerpo, el éxito en un trabajo, la estabilidad de una situación. Nos aferramos a las cosas como si fueran permanentes, como si dependiera de nuestra fuerza mantenerlas intactas. Pero la vida, en su infinita sabiduría, nos muestra una y otra vez que todo fluye y se transforma. Cuando forzamos la permanencia de lo que está destinado a cambiar, nos desgastamos, nos frustramos y sufrimos. El budismo nos invita a observar la impermanencia no con tristeza, sino con una mirada de gratitud y apertura. Cada instante es valioso precisamente porque es único e irrepetible. Cada encuentro con una persona es un regalo porque sabemos que nada garantiza que se repetirá. Cada respiración es un milagro porque pertenece al presente y no podemos acumularlas para mañana. La impermanencia nos enseña a valorar el ahora, a vivir con presencia, a no posponer la felicidad esperando que llegue en otro momento. Hay un relato budista que ilustra esta enseñanza de manera hermosa. Cuentan que un discípulo preguntó al Buda cuál era la verdad más profunda que debía recordar en medio de las alegrías y las tristezas. El Buda respondió con una frase breve: «Esto también pasará». Esa frase contiene el secreto de la impermanencia. Si estamos atravesando un momento de sufrimiento, recordamos que también pasará, que no durará eternamente. Y si estamos viviendo una alegría, recordamos que también pasará, y por eso debemos vivirla plenamente, sin darla por garantizada. Aceptar la impermanencia es aceptar la vida en su totalidad, es dejar de forzar aquello que debe morir, dejar de correr detrás de aquello que no podemos retener, y abrirnos al fluir natural de la existencia. Cuando comprendemos de verdad la impermanencia, dejamos de luchar contra la corriente y aprendemos a fluir con ella.
Es como el río que no intenta detener sus aguas ni retener una gota, sino que fluye libremente hacia el mar. La impermanencia nos libera del apego. Cuando comprendemos que nada es eterno, aprendemos a soltar con más facilidad. Soltar no significa dejar de amar, significa amar sin cadenas, sin obsesión, sin exigir que el otro permanezca a nuestro lado para siempre. Soltar no significa no valorar las cosas, significa valorarlas en el presente, sin pretender atraparlas para siempre. El apego surge de la ilusión de permanencia. La libertad surge del reconocimiento de la impermanencia, pero aceptar la impermanencia no es sencillo. La mente busca seguridad, estabilidad, certezas. Queremos creer que lo que amamos nunca desaparecerá, que lo que poseemos nunca se perderá, que lo que somos hoy será igual mañana. Sin embargo, el budismo nos enseña que la única certeza es el cambio. Resistirse a esa verdad es como querer detener el viento con las manos. Cuanto más lo intentamos, más sentimos el vacío. Cuando soltamos, cuando dejamos que el viento pase, descubrimos que no necesitamos controlarlo para vivir en paz. El sufrimiento por la impermanencia se manifiesta de muchas formas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando alguien a quien amamos se aleja, sentimos dolor porque queremos que esa relación dure para siempre. Cuando envejecemos, sufrimos porque queremos mantener la juventud. Cuando perdemos un trabajo, nos desesperamos porque queremos que nada cambie. Pero si miramos con ojos de sabiduría, nos damos cuenta de que la impermanencia también nos da esperanza. El dolor de hoy no será eterno. La tristeza pasará. Las heridas se cerrarán. Nuevas oportunidades surgirán. En la tradición budista se habla del sufrimiento como una consecuencia del apego. Nos apegamos a las personas, a las cosas, a las ideas, a las emociones, y cuando cambian, como inevitablemente ocurre, sentimos que algo se rompe en nuestro interior. Sin embargo, si practicamos la contemplación de la impermanencia, podemos transformar ese dolor en comprensión. Aprendemos que la vida es como una danza en la que cada paso tiene un inicio y un fin, y que intentar congelar la danza sería destruir su belleza. Practicar la conciencia de la impermanencia puede empezar en lo más sencillo. Observar la respiración es una manera de recordarlo. Cada inhalación llega, cada exhalación se va. Ninguna respiración se repite, cada una es única. Observar la naturaleza también es un recordatorio constante. Las estaciones cambian, el día se convierte en noche, las flores florecen y se marchitan. Observar nuestro propio cuerpo nos muestra esa verdad. Cada día somos diferentes, aunque no siempre lo notemos. Comprender la impermanencia también nos ayuda a soltar el pasado y el futuro. Muchas veces sufrimos porque nos quedamos atrapados en lo que ya pasó, o porque nos angustiamos por lo que vendrá. Pero el pasado ya se fue, y el futuro aún no existe. El único momento real es este presente que, a su vez, está en constante cambio. Vivir con conciencia de la impermanencia es aprender a habitar plenamente el aquí y el ahora, sin correr hacia adelante ni forzar lo que ya no puede ser. Un ejemplo claro está en la meditación vipassana, una de las prácticas más difundidas en el budismo. Allí se enseña a observar las sensaciones del cuerpo, notando cómo surgen y desaparecen. Una sensación agradable aparece y luego se va. Una sensación dolorosa aparece y luego se va. Nada permanece. Esa práctica nos ayuda a comprender, a través de la experiencia directa, que todo lo que surge inevitablemente cesa. Y cuando lo comprendemos, no solo con la mente, sino con la experiencia, aprendemos a vivir con mayor calma y libertad. La impermanencia también nos muestra la futilidad de correr y forzar. Si todo cambia, ¿qué sentido tiene aferrarse con desesperación a lo que se escapa de nuestras manos? ¿Qué sentido tiene forzar una situación para que dure cuando su naturaleza es transformarse?
La verdadera armonía surge cuando dejamos de luchar contra la corriente del cambio y aprendemos a navegar en ella con confianza. Incluso la muerte, que tanto temor genera en los seres humanos, es una expresión de la impermanencia. El budismo no ve la muerte como un final absoluto, sino como parte del ciclo natural de la existencia. Todo lo que nace está destinado a morir y todo lo que muere da paso a algo nuevo. Resistirse a esa verdad es fuente de miedo y sufrimiento. Aceptarla nos abre a una comprensión más amplia de la vida. La muerte nos recuerda la fragilidad y la belleza de cada instante. Nos invita a vivir con más conciencia, a no posponer la vida esperando un mañana que no está asegurado. La impermanencia también nos invita a cultivar la gratitud. Como nada dura para siempre, cada momento es un regalo que debemos apreciar. La sonrisa de un ser querido, una comida compartida, un amanecer, una palabra de aliento. Todo eso es efímero, y precisamente por eso es precioso. Si creyéramos que todo es eterno, no lo valoraríamos. Al comprender que todo cambia, aprendemos a saborear cada instante. El budismo nos recuerda que la impermanencia no es una amenaza, sino una oportunidad. Gracias a la impermanencia podemos cambiar, crecer, liberarnos de hábitos dañinos, dejar atrás el sufrimiento, abrirnos a nuevas posibilidades. Si todo fuera permanente, estaríamos condenados a repetir siempre lo mismo. La impermanencia nos da libertad de reinventarnos, de evolucionar, de transformarnos. Cuando dejamos de correr y de forzar, cuando abrazamos la impermanencia, descubrimos que la vida tiene un ritmo perfecto. Cada cosa llega cuando debe llegar y se va cuando debe irse. No necesitamos apresurar los procesos ni retener lo que se escapa. Solo necesitamos confiar en el fluir de la existencia. Como un navegante que sabe que el río lo llevará a buen puerto si aprende a remar con el ritmo de las aguas. Así, la enseñanza de la impermanencia se convierte en una guía para vivir con paz. Nos ayuda a aceptar las pérdidas sin desesperación, a disfrutar de las alegrías sin apego, a transitar los cambios con confianza. Nos libera de la ilusión de permanencia y nos abre a la realidad de un mundo en movimiento, siempre nuevo, siempre fresco, siempre lleno de posibilidades. Por eso, el camino budista nos dice: no corras, no fuerces, acepta la impermanencia y fluye con ella. La armonía surge cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y aprendemos a vivir con los ojos abiertos a la belleza de cada instante que, como todo, pasará. Si esta enseñanza sobre la impermanencia toca tu corazón y te inspira a vivir con más calma y conciencia, te invito a suscribirte a este canal. Aquí compartimos más reflexiones y prácticas que pueden ayudarte a soltar el miedo al cambio y a encontrar la paz en el fluir constante de la vida. El desapego y la libertad interior. El desapego es, sin duda, una de las enseñanzas más profundas y malentendidas del budismo. Para muchas personas, escuchar la palabra desapego provoca rechazo, porque se confunde con indiferencia, frialdad o falta de amor. Sin embargo, en el camino budista, el desapego no significa dejar de amar ni de cuidar. Al contrario, significa amar con más pureza, cuidar con más libertad, actuar con más sabiduría, porque se ama sin cadenas, se cuida sin obsesión y se actúa sin miedo a perder. El desapego no es ausencia de sentimientos, es liberación del sufrimiento que nace cuando confundimos el amor con el apego y la posesión. Desde que somos pequeños aprendemos a aferrarnos a nuestros padres, a nuestros juguetes, a nuestras ideas, a nuestras emociones. Ese aferramiento se convierte en una forma de seguridad, una manera de sentir que controlamos algo en un mundo incierto. Sin embargo, el budismo nos muestra que todo lo que intentamos poseer escapa, todo lo que queremos retener se transforma, y cuanto más nos aferramos, más sufrimos. El desapego surge como un acto de comprensión.
No podemos retener nada, y precisamente por eso debemos vivir cada experiencia con gratitud, sin convertirla en una cadena. Cuando el Buda habló del origen del sufrimiento, señaló al deseo y al apego como sus raíces. Deseamos que las cosas sean de determinada manera, nos apegamos a ellas, y cuando cambian, como inevitablemente ocurre, sentimos dolor. No porque el cambio en sí mismo sea doloroso, sino porque nuestra mente se aferra y se resiste. El desapego, entonces, es el antídoto contra esa resistencia. No se trata de no tener vínculos ni aspiraciones, sino de relacionarnos con todo desde un corazón libre, sin exigir permanencia, sin depender de lo externo para nuestra paz. El desapego nos enseña a amar mejor. Cuando nos apegamos a una persona, nuestro amor se mezcla con miedo, con ansiedad, con deseo de control. Queremos que esa persona actúe como nosotros queremos, que esté siempre a nuestro lado, que nos pertenezca. Pero eso no es amor verdadero, es posesión disfrazada. El verdadero amor surge cuando aceptamos la libertad del otro, cuando no lo reducimos a nuestras expectativas, cuando podemos disfrutar de su presencia sin miedo a su ausencia. Ese amor, basado en el desapego, no es más débil, es infinitamente más fuerte, porque no depende de condiciones externas. El desapego también nos libera de la tiranía de las cosas materiales. En la sociedad actual, el consumo se ha convertido en una especie de religión moderna. Creemos que necesitamos cada vez más objetos para ser felices. Nos apegamos a las posesiones como si nos dieran identidad y seguridad. Pero el budismo nos recuerda que las cosas son impermanentes y que cuanto más nos identificamos con ellas, más sufrimos cuando las perdemos. Practicar el desapego material no significa vivir sin nada, sino vivir sin que las cosas nos posean, sin que nuestra paz dependa de ellas. Significa poder disfrutar de lo que tenemos sin miedo a perderlo, y poder perderlo sin perder la paz. En el ámbito de las emociones, el desapego también es fundamental. Nos aferramos a la alegría, queriendo que dure para siempre, y sufrimos cuando se va. Nos aferramos al dolor, reviviéndolo una y otra vez, y sufrimos porque no lo dejamos ir. Nos aferramos a las opiniones, a las ofensas, a las imágenes que tenemos de nosotros mismos, y eso nos encadena. El desapego emocional nos permite vivir las emociones plenamente, sentirlas en el presente, pero no quedar atrapados en ellas. Es como observar una nube en el cielo. Aparece, la contemplamos y luego se disuelve. Ninguna emoción dura para siempre, y cuando lo entendemos podemos vivir con más equilibrio. El desapego no significa renunciar al mundo ni a la vida. Al contrario, nos invita a vivir más intensamente, porque ya no estamos ocupados en retener lo irretenible. Un monje budista decía: el apego es como cerrar la mano con fuerza para atrapar el agua, y el desapego es abrir la mano para disfrutarla mientras pasa. Cuando soltamos, cuando dejamos de correr y de forzar, descubrimos que la vida fluye con más suavidad, que disfrutamos más de las personas, de las experiencias, de los momentos, porque ya no intentamos encadenarlos. Pero practicar el desapego no es sencillo. La mente está habituada a aferrarse, a controlar, a retener. Por eso, el budismo propone caminos de entrenamiento. Uno de ellos es la meditación, donde aprendemos a observar pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Otro es la práctica de la generosidad. Al dar sin esperar nada a cambio, debilitamos el apego y fortalecemos la libertad interior. Otro camino es reflexionar constantemente sobre la impermanencia. Recordar que todo pasa nos ayuda a soltar más fácilmente. El desapego también se manifiesta en nuestra relación con el tiempo. Nos apegamos al pasado, reviviendo recuerdos, culpas, nostalgias, como si quisiéramos retener lo que ya se fue. Nos apegamos al futuro, proyectando expectativas, miedos, planes, como si pudiéramos garantizar lo que aún no existe.
Ese apego al tiempo nos roba el presente. El desapego temporal significa vivir aquí y ahora, sin arrastrar el pasado ni adelantar el futuro, porque sabemos que lo único real es este instante. Cuando practicamos el desapego, nos volvemos más ligeros. No cargamos con el peso de posesiones innecesarias, de emociones rancias, de relaciones tóxicas, de expectativas rígidas. Caminamos más libres, más abiertos, más disponibles para la vida. Esa ligereza es la verdadera riqueza, porque nada puede quitárnosla. Un sabio puede perder sus bienes materiales, puede envejecer, puede enfrentar dificultades, pero si tiene desapego, su paz permanece intacta. El desapego también nos enseña a relacionarnos de otra manera con el dolor. Muchas veces sufrimos más por resistirnos al dolor que por el dolor mismo. Nos apegamos a la idea de que no deberíamos sufrir, de que la vida debería ser siempre placentera, y esa expectativa nos encadena. Pero cuando soltamos esa exigencia y aceptamos que el dolor forma parte de la existencia, podemos atravesarlo con serenidad. El desapego nos permite decir, esto también pasará, y confiar en que la vida sigue su curso. En la tradición budista, se cuenta la historia de una mujer que perdió a su hijo y acudió desesperada al Buda, rogándole que lo devolviera a la vida. El Buda le dijo que lo haría si ella encontraba una casa en la que nadie hubiera experimentado la muerte. La mujer buscó por toda la ciudad, pero en cada casa había alguien que había perdido un ser querido. Entonces, comprendió la verdad de la impermanencia y el valor del desapego. El dolor seguía allí, pero ahora lo atravesaba con comprensión, sabiendo que no estaba sola y que aferrarse a lo imposible solo aumentaba el sufrimiento. El desapego también transforma nuestra manera de trabajar y de perseguir metas. Cuando nos apegamos al resultado, nos volvemos esclavos de la ansiedad. Necesitamos que las cosas salgan exactamente como queremos, en el tiempo que queremos, de la manera que queremos. Y cuando no ocurre así, sufrimos. Pero cuando practicamos el desapego, aprendemos a disfrutar del proceso, a dar lo mejor de nosotros sin obsesionarnos con el resultado. El fruto puede llegar o no, puede ser distinto de lo esperado, pero nuestra paz no depende de eso. El desapego nos da la libertad de actuar con plenitud en el presente sin forzar el futuro. El desapego es también la base de la verdadera espiritualidad. Muchas veces, incluso en el camino espiritual, surge el apego. Apego a las prácticas, a los maestros, a las experiencias místicas. Creemos que hemos alcanzado algo y nos aferramos a ello. Lo convertimos en un trofeo. Pero el budismo nos recuerda que todo es impermanente, incluso las experiencias más elevadas, y que debemos soltarlas para seguir avanzando. El desapego espiritual significa no detenernos en ninguna etapa, no apegarnos a ninguna forma, sino mantenernos abiertos a la transformación constante. En la vida cotidiana, el desapego puede practicarse en lo pequeño. Por ejemplo, cuando alguien nos dice algo ofensivo, podemos elegir no aferrarnos a esa palabra, dejarla ir como quien deja pasar una nube. Cuando tenemos un objeto que ya no necesitamos, podemos regalarlo, soltarlo, practicar la generosidad. Cuando un plan no sale como queríamos, podemos aceptar la situación y abrirnos a nuevas posibilidades. Cada pequeño acto de desapego fortalece nuestra libertad interior. El desapego no es un camino fácil, pero es un camino liberador. Nos permite vivir sin correr detrás de lo que no podemos retener y sin forzar lo que no está destinado a permanecer. Nos ayuda a caminar ligeros, confiando en que la vida nos dará lo que necesitamos en cada momento. Nos enseña que no somos dueños de nada, pero al mismo tiempo nos muestra que en esa ausencia de posesión ganamos la paz que nada ni nadie puede quitarnos. Así, el desapego se convierte en una fuente de verdadera armonía. Nos libera de la ansiedad, del miedo, de la obsesión.
Nos abre a un amor más puro, a una vida más plena, a una espiritualidad más profunda. Nos muestra que no necesitamos correr ni forzar, porque todo llega y todo se va en su momento, y nuestra tarea no es retenerlo, sino vivirlo con conciencia. Si sientes que el desapego puede ayudarte a encontrar más paz en tu vida, a amar con más libertad y a vivir con más ligereza, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas que pueden transformar tu manera de ver el mundo y ayudarte a caminar hacia una vida más serena y libre. La compasión como fuerza que une y armoniza. La compasión es el corazón palpitante del budismo, la esencia que sostiene todas sus enseñanzas y prácticas. Sin compasión, la meditación se convierte en un ejercicio vacío, la sabiduría en frialdad, la disciplina en rigidez. La compasión es lo que da sentido al camino espiritual, porque conecta nuestra búsqueda personal de paz con el bienestar de todos los seres. Y cuando hablamos de no correr y no forzar, la compasión aparece como una llave secreta. Nos enseña a suavizar nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo, porque en lugar de empujar y violentar, abrazamos y comprendemos. La compasión no es lástima ni pena, es el profundo reconocimiento de que todos compartimos la misma fragilidad, los mismos miedos, los mismos anhelos de ser felices y evitar el sufrimiento. En el budismo se habla de karuna, la compasión, como una de las 4 cualidades inconmensurables junto con el amor bondadoso, metta, la alegría empática y la ecuanimidad. Estas cualidades son llamadas inconmensurables porque no tienen límites. Cuanto más las practicamos, más se expanden, y cuanto más se expanden, más nos liberan de las cadenas del egoísmo. La compasión es, en este sentido, un antídoto contra el egocentrismo que nos hace correr y forzar en busca de nuestros propios intereses, olvidando la red invisible que nos une a todos. Practicar la compasión significa detenerse, mirar al otro con ojos nuevos y reconocer en su rostro nuestra propia historia. Significa dejar de correr tras nuestras urgencias para escuchar el sufrimiento ajeno, dejar de forzar las situaciones para abrir espacio al cuidado. Cuando somos compasivos, descubrimos que la armonía no es un estado individual aislado, sino una vibración compartida que surge cuando cuidamos de los demás, como cuidamos de nosotros mismos. Pero la compasión no se limita al otro, empieza en nosotros mismos. Muchas veces creemos que la compasión es solo para los demás, y nos olvidamos de aplicarla a nuestro propio corazón. Sin compasión hacia uno mismo, el camino espiritual se vuelve una carga imposible. La autocrítica constante, la culpa, la exigencia de ser perfectos son formas de correr y de forzar en nuestra relación interna. La compasión nos invita a mirarnos con ternura, a reconocer nuestras limitaciones y errores sin odio, a tratarnos como trataríamos a un amigo querido. El Buda decía que no hay nadie en el mundo que merezca tanto nuestro amor como nosotros mismos. Porque si no cultivamos compasión hacia nuestro propio ser, será imposible extenderla de manera auténtica hacia los demás. La compasión hacia uno mismo es aprender a descansar en medio de la tormenta, a dejar de empujarnos con dureza, a aceptar nuestras caídas como parte del aprendizaje. Es decirse, está bien equivocarse, está bien sentir dolor, está bien no poder con todo. Esa suavidad interior es el terreno fértil donde puede crecer la paz. Porque ¿cómo vivir en armonía si nuestra relación con nosotros mismos está marcada por la violencia del juicio y la impaciencia? Cuando cultivamos compasión hacia los demás, también dejamos de forzar nuestras expectativas sobre ellos. Muchas veces sufrimos porque queremos que las personas actúen como nosotros creemos que deberían, que cambien según nuestras ideas, que se ajusten a nuestros deseos. Esa actitud es una forma de forzar, de violentar al otro con nuestras proyecciones.
La compasión nos enseña a mirar más allá de lo superficial y a reconocer el sufrimiento oculto detrás de cada acción. El enojo de una persona puede esconder un miedo, la frialdad puede ser un mecanismo de defensa, la violencia puede nacer del dolor no resuelto. Cuando vemos esto ya no respondemos con juicio, sino con comprensión. La compasión no significa justificar todo ni permitir abusos, pero sí significa responder con sabiduría en lugar de con odio. La compasión nos da fuerza para poner límites con firmeza y al mismo tiempo con respeto. Nos recuerda que incluso quien nos hiere lo hace desde su propia confusión y sufrimiento, y que responder con más sufrimiento solo perpetúa el ciclo. Por eso, la compasión es también valentía, la valentía de romper con las cadenas de la reacción automática y elegir una respuesta diferente, más humana, más liberadora. El Buda mismo es ejemplo de compasión infinita. Dedicó su vida no a buscar un beneficio personal, sino a aliviar el sufrimiento de todos los seres. Caminó, enseñó, acompañó, escuchó. Su despertar no fue un logro individual aislado, sino la apertura de un camino para que todos pudieran despertar. La compasión del Buda se expresa en cada palabra de sus enseñanzas. Nos mostró cómo soltar el sufrimiento, porque vio en nosotros la misma capacidad de despertar que él había descubierto en sí mismo. Practicar la compasión en la vida cotidiana es un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad constante. Significa escuchar con atención cuando alguien nos habla, sin correr hacia nuestras propias ideas. Significa detenernos a ayudar aunque estemos apurados. Significa responder con paciencia en lugar de con irritación. Significa abrir el corazón incluso cuando sería más fácil cerrarlo. Cada acto de compasión, por pequeño que parezca, transforma no solo a la persona que lo recibe, sino también a quien lo ofrece. Porque en ese acto, ambos recuerdan que están unidos en la misma red de la existencia. La compasión también se extiende a todos los seres, no solo a los humanos. El budismo enseña que todos los seres sienten, todos buscan la felicidad y todos quieren evitar el sufrimiento. Por eso, practicar la compasión incluye también a los animales, a la naturaleza, al planeta entero. Cuando actuamos con compasión hacia el medio ambiente, dejamos de forzar la tierra con nuestro consumo desmedido y aprendemos a vivir en armonía con ella. Cuando actuamos con compasión hacia los animales, dejamos de verlos como objetos y los reconocemos como compañeros de viaje en este ciclo de la vida. La compasión nos expande más allá de nuestro círculo inmediato y nos convierte en guardianes de la vida en todas sus formas. El budismo ofrece prácticas específicas para cultivar la compasión. Una de las más conocidas es la meditación de metta o amor bondadoso, donde repetimos frases de buenos deseos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Que esté en paz, que sea feliz, que esté libre de sufrimiento. Al principio puede parecer artificial, pero con la práctica, estas frases van transformando nuestro corazón, abriendo espacios de ternura que luego se reflejan en nuestras acciones. Otra práctica es la meditación Tonglen en el budismo tibetano, donde visualizamos que inhalamos el sufrimiento de los demás y exhalamos alivio y paz hacia ellos. Estas prácticas entrenan la mente para salir del egoísmo y cultivar una sensibilidad más profunda hacia el dolor y la alegría ajenos. La compasión también nos ayuda a comprender que no estamos separados. El sufrimiento de los demás es nuestro sufrimiento y su felicidad es nuestra felicidad. Vivimos en un mundo interdependiente, donde cada acción repercute en todos. Cuando dejamos de correr y de forzar en nuestra vida individual y empezamos a actuar desde la compasión, generamos ondas de armonía que se expanden mucho más allá de lo que imaginamos. Un gesto amable puede transformar el día de alguien, y ese alguien puede transmitirlo a otros, creando un círculo virtuoso que se multiplica. La compasión no es debilidad,
es una de las fuerzas más poderosas que existen. Requiere más valor abrir el corazón que cerrarlo, más fuerza responder con ternura que con violencia, más sabiduría escuchar que imponer. La compasión transforma conflictos en oportunidades de entendimiento, heridas en espacios de sanación, divisiones en puentes de unión. En un mundo acostumbrado a correr y forzar, la compasión es un acto revolucionario porque detiene el ciclo de la prisa y de la violencia para abrir el círculo de la armonía. Cuando practicamos la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, dejamos de vivir bajo la tiranía del ego que nos empuja a correr y forzar. Empezamos a vivir en un estado de apertura, de confianza, de respeto. Descubrimos que la verdadera fortaleza no está en imponernos, sino en comprender, que la verdadera paz no está en aislarnos, sino en unirnos, que la verdadera armonía no surge de forzar, sino de acompañar. La compasión nos enseña también a reconciliarnos con nuestras heridas. Todos llevamos cicatrices del pasado, dolores que a veces ocultamos o rechazamos. Practicar la compasión hacia esas partes heridas es dejar de forzarlas a desaparecer, dejar de correr para olvidarlas y empezar a abrazarlas con ternura. Es decirles, sé que sufres y estoy aquí contigo. Esa actitud compasiva hacia nuestras propias heridas es profundamente sanadora, porque en lugar de luchar contra nosotros mismos, aprendemos a ser nuestros propios aliados. En última instancia, la compasión nos muestra que no estamos solos. Cada ser humano, cada animal, cada ser vivo, atraviesa el mismo camino de la existencia, con alegrías y sufrimientos. Cuando lo recordamos, nos sentimos más conectados, menos aislados, más parte de una totalidad viva. Esa experiencia de unión es lo más cercano a la armonía, porque en ella desaparecen las fronteras del ego y surge una conciencia más amplia, más luminosa, más plena. Por todo esto, la compasión es indispensable en el camino budista para alcanzar la armonía. Sin compasión, corremos detrás de nuestros intereses y forzamos a los demás a encajar en nuestras expectativas. Con compasión, aprendemos a detenernos, a escuchar, a acompañar, a cuidar. La compasión nos enseña que no hay verdadera paz si no es compartida, que no hay verdadera felicidad si no se extiende a todos los seres. Así, el llamado del budismo resuena con claridad. No corras, no fuerces, practica la compasión. En esa práctica encontrarás la suavidad que disuelve la dureza, la ternura que rompe las cadenas del miedo, la unión que sana las divisiones. La compasión es el puente hacia la armonía, y cuanto más la cultivamos, más descubrimos que la paz que buscamos en el mundo siempre estuvo latiendo en nuestro propio corazón. Si esta enseñanza sobre la compasión resuena contigo y sientes que puede transformar tu manera de relacionarte contigo mismo y con los demás, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguimos compartiendo reflexiones y prácticas que pueden ayudarte a cultivar un corazón más abierto y a caminar hacia una vida llena de ternura, paz y armonía. La sabiduría interior y el silencio del corazón. La sabiduría interior es el faro que ilumina el camino budista, la luz que no depende de maestros externos, de libros ni de doctrinas, porque habita dentro de cada ser humano desde el inicio de su existencia. El Buda no quiso ser adorado como un dios, ni venerado como un ídolo. Él insistió una y otra vez en que su enseñanza era como un dedo que señala la luna. El dedo no es lo importante, sino lo que señala, y lo que señala es hacia adentro, hacia la capacidad que cada uno de nosotros posee de despertar, de comprender, de vivir en armonía sin correr y sin forzar. Esa sabiduría interior no se encuentra en el ruido de la prisa, ni en la violencia del esfuerzo desmedido, sino en el silencio del corazón, en la calma de una mente que aprende a observar. La vida contemporánea nos ha enseñado a desconfiar de ese silencio interior.
Nos educan para buscar respuestas afuera, en manuales, en fórmulas, en opiniones ajenas, en sistemas que nos dicen cómo deberíamos vivir. Sin embargo, el budismo nos recuerda que las respuestas más profundas no pueden ser dadas desde fuera. Nadie puede decirnos quiénes somos en lo más íntimo, cuál es nuestro propósito, qué decisiones debemos tomar en los momentos cruciales. La sabiduría interior no se compra ni se recibe como un regalo. Se despierta, se cultiva, se descubre como un tesoro que estaba allí desde siempre, esperando que nos detuviéramos lo suficiente para escucharlo. Cuando corremos detrás de la vida, cuando forzamos cada paso, la voz de esa sabiduría se apaga, porque está cubierta por el ruido de la ansiedad, por la tormenta de los pensamientos. Pero cuando aprendemos a detenernos, a respirar, a observar, esa voz vuelve a surgir. Es una voz suave que no grita ni impone, pero cuya claridad ilumina cada decisión. Escucharla es aprender a confiar en que dentro de nosotros habita una brújula natural, capaz de orientarnos incluso en medio de las oscuridades más densas. Esa sabiduría interior se relaciona profundamente con la meditación. Cuando nos sentamos en silencio y observamos nuestra mente, no estamos intentando adquirir algo nuevo, sino desvelar lo que ya está allí. La mente, como un lago agitado, refleja el mundo de manera distorsionada. Pero cuando se aquieta, cuando las aguas se vuelven claras, descubrimos que la luz de la luna siempre estuvo reflejada en su superficie. La sabiduría interior es como esa luna, siempre presente, aunque a veces oculta por las olas del pensamiento. El Buda enseñó que no debíamos aceptar sus palabras solo por respeto a su figura o a la tradición, sino probarlas en nuestra propia experiencia, como un orfebre prueba el oro para verificar su autenticidad. Esa enseñanza es una invitación radical a confiar en nuestra capacidad de discernir. La verdadera autoridad no está afuera, está en la sabiduría interior que se despierta cuando aprendemos a observar sin prejuicios, sin deseos compulsivos, sin miedo. Por eso, el budismo no es una religión de dogmas rígidos, sino un camino de exploración y despertar personal. La sabiduría interior también se relaciona con la intuición. Muchas veces hemos sentido esa voz interna que nos dice qué camino tomar, aunque la mente racional insista en otro. Esa voz no es capricho ni ilusión, es la expresión de una parte más profunda de nuestro ser que percibe conexiones invisibles, que reconoce la armonía más allá de lo evidente. Confiar en la intuición no significa dejar de pensar, sino equilibrar la razón con la sensibilidad, abrirnos a la totalidad de nuestra conciencia. El silencio es el medio más poderoso para conectar con esa sabiduría. En un mundo lleno de estímulos, donde cada minuto está ocupado por pantallas, conversaciones, tareas y preocupaciones, el silencio se ha vuelto casi un lujo. Pero es en ese silencio donde la sabiduría puede hablar. El Buda pasó largos periodos en silencio antes y después de su iluminación, porque comprendía que solo en la quietud podemos escuchar lo que el ruido tapa. Practicar momentos de silencio en la vida cotidiana, aunque sean breves, es una manera de reconectar con nosotros mismos y permitir que la claridad surja. Esa sabiduría interior no nos promete evitar el dolor, pero sí nos muestra cómo atravesarlo con serenidad. Cuando enfrentamos una pérdida, un fracaso, una enfermedad, el ruido de la mente puede llenarnos de desesperación. Pero si nos detenemos y escuchamos al corazón, descubrimos que existe en nosotros una fuerza tranquila que nos sostiene. Esa fuerza nos recuerda que todo es impermanente, que el dolor pasará, que dentro de nosotros hay una paz que no depende de las circunstancias externas. Esa comprensión no elimina el dolor, pero lo envuelve en un contexto de sentido y lo hace más llevadero. La sabiduría interior también nos enseña a no correr detrás de lo innecesario.
Muchas veces llenamos nuestra vida de metas que no nacen de nuestro corazón, sino de las presiones sociales. Queremos éxito, reconocimiento, posesiones, porque creemos que allí está la felicidad, pero cuando alcanzamos esas metas, descubrimos que la satisfacción es efímera y que volvemos a sentir vacío. La sabiduría interior nos ayuda a discernir entre lo esencial y lo superficial, entre lo que realmente alimenta el alma y lo que solo distrae. Nos muestra que la verdadera felicidad no está en acumular, sino en ser. No está en correr, sino en habitar cada instante. No está en forzar, sino en fluir. Esa sabiduría también se expresa en nuestra relación con los demás. Cuando confiamos en ella, sabemos cuándo hablar y cuándo callar, cuándo acercarnos y cuándo dar espacio, cuándo insistir y cuándo soltar. Es una guía que surge de la conexión con la vida misma, no de un manual de reglas externas. Cuanto más la escuchamos, más descubrimos que la armonía no se construye imponiendo, sino acompañando el ritmo natural de cada situación. Hay historias en la tradición budista que ilustran la importancia de esta sabiduría. Se cuenta que, en una ocasión, un discípulo preguntó al Buda cuál era el secreto de su paz. El Buda no respondió con palabras, sino que levantó una flor y sonrió. Solo un discípulo, Mahakashyapa, comprendió el mensaje y sonrió también. Ese gesto silencioso dio origen a la tradición Zen, que subraya que la sabiduría no siempre puede expresarse en palabras, porque es más profunda que el lenguaje. Esa sabiduría es algo que se experimenta, no que se explica. La práctica de escuchar la sabiduría interior requiere paciencia. Al principio, la mente se resiste, quiere respuestas rápidas, quiere soluciones inmediatas, pero la sabiduría no habla en medio del ruido, sino en la calma que surge cuando dejamos de correr. Por eso, la meditación no es solo un ejercicio espiritual, sino una forma de entrenar la escucha. Cada vez que nos sentamos, respiramos y observamos, estamos afinando nuestra capacidad de oír lo que el corazón dice en voz baja. La sabiduría interior también se fortalece cuando cultivamos la compasión, la aceptación, el desapego y la conciencia de la impermanencia, porque todas esas cualidades despejan el terreno donde puede florecer. Una mente aferrada, llena de miedo o de odio, no puede escuchar su propia claridad. Pero una mente abierta, confiada, amorosa, encuentra en su interior la guía que necesita. Por eso, el camino budista no es un conjunto de prácticas aisladas, sino una totalidad donde cada aspecto nutre a los demás. El silencio del corazón es, en última instancia, el espacio donde descubrimos que no necesitamos correr ni forzar para alcanzar la armonía. La sabiduría interior ya está allí, esperando que la reconozcamos. Es como un manantial oculto bajo la tierra. Podemos pasar la vida corriendo por el desierto, buscando agua en todas partes, pero cuando nos detenemos y cavamos dentro, descubrimos que la fuente estaba en nosotros desde siempre. Esa es la gran enseñanza del Buda. No busques fuera lo que ya tienes dentro, no corras detrás de lo que no puede darte paz, no fuerces caminos que no te corresponden. Vivir desde la sabiduría interior es vivir con confianza. Confianza en que cada experiencia trae un aprendizaje, confianza en que la vida se despliega con un orden que no siempre comprendemos, confianza en que el presente es suficiente. Esa confianza nos libera de la ansiedad y nos abre a una armonía profunda, que no depende de circunstancias externas, sino de una claridad interna que nadie puede arrebatarnos. La sabiduría interior no es un privilegio de unos pocos iluminados, es la naturaleza misma de la mente de todos los seres. Todos podemos acceder a ella si aprendemos a detenernos, a escuchar, a observar. Todos podemos dejar de correr y de forzar si confiamos en que esa luz interior es más fuerte que cualquier oscuridad.
Y cuando lo hacemos, descubrimos que la armonía no es una meta distante, sino una presencia constante en cada respiración consciente, en cada acto de amor, en cada instante vivido con plena atención. Así, el camino budista nos invita a recordar: no corras, no fuerces, escucha la sabiduría interior. Ella te mostrará que no estás perdido, que no necesitas más de lo que ya tienes, que la paz que anhelas está en el silencio de tu propio corazón. Si esta reflexión sobre la sabiduría interior ha resonado en ti y sientes que puede ayudarte a encontrar calma en medio del ruido del mundo, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas y prácticas que pueden guiarte hacia una vida más consciente, serena y llena de armonía.